11 menos 5 de la noche, aquí seguimos en la sexta noche, semana decisiva la que está a punto de comenzar, decisiva para Juana Rivas, esa mujer que huyó con sus hijos, que se encuentra en paradero desconocido y que tiene una cita en los juzgados dentro de unos días. Una cita, Paula, importantísima. Importantísima, dentro de 3 días exactamente, y si no se presenta ante esa cita con el juez, podría decretarse una orden de busca y captura. Hilario, Juana lleva ya 11 días desaparecida tratando de proteger a sus 2 hijos de un padre condenado por maltrato. También ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para no tener que entregar a sus hijos, pero este recurso ha sido rechazado. Ahora Juana tiene que agotar la vía de la justicia ordinaria, que es lo que le indica el Constitucional. La asesora jurídica de esta mujer dice estar trabajando sin descanso para buscar una solución. Estamos trabajando contra reloj por buscar una salida legal para proteger sobre todo a esos 2 menores. El padre de los niños, que insiste en su inocencia, ha propuesto a Juana compartir la custodia de sus hijos y ocuparse de que ella y los niños tengan manutención y vivienda, pero en Italia, de donde él es originario. Quieren que yo pase por maltratador, que yo no soy. Yo como padre, yo como persona, que mi valor principal es de hacer el mejor para el bienestar de mis hijos, yo ofrezco mi ayuda para lo que puedo, para que mis niños tengan la madre cercana. El entorno de Juana no le da credibilidad a esta propuesta y a ella le quedan, insistimos, 3 días para comparecer ante el juez. Una cita, decíamos, muy importante. Gracias, Paula. Carmen, todos pensamos que esta vez sí va a comparecer ante la justicia, ¿no?, cuando le toca. Bueno, están también pendientes, sí, de ese otro recurso que quieren poner ante el Constitucional. Pero este caso yo creo que ha trascendido el ámbito judicial y que ya estamos hablando de un clamor social que coincide además con la aprobación la semana pasada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que trasciende al caso de la justicia, porque estamos en un año donde han muerto a manos de sus parejas 34 mujeres, 6 niños, 16 niños se han quedado huérfanos, y este caso nos pone sobre la mesa la gravedad de la situación y lo dramático que resulta que una víctima sea la que tenga que huir de la justicia para ponerse a salvo y en este caso a sus hijos, ¿no? Una justicia que no protege a Juana. Claro, es que lo realmente relevante de este caso es que a veces la burocracia e incluso la ley puede ir en contra de la justicia. Es decir, estamos aquí todos apoyando a una mujer a la que técnicamente todo el mundo dice que está haciendo lo contrario de lo que debería técnicamente, judicialmente, ¿no? Eso te dice que hace falta una regulación mejor, que hace falta una ley mejor y que hace falta métodos más ágiles para que la burocracia no acabe triturando la justicia por el camino. Porque todo esto se hubiera solucionado si el proceso hubiera sido más rápido y con información compartida entre países, que estamos hablando de Italia y España, y si las traducciones y los trabajos judiciales fueran más ágiles. Entonces, en esta altura del proceso, donde todo eso ya da igual, ahora lo que hay que esperar es que efectivamente la Audiencia Provincial de Granada encuentre alguna fisura para declarar nula la orden de que Juana tiene que llevar sus hijos a Italia, alguna manera de convencer a la justicia italiana de que revise el caso y, desde luego, volver al Constitucional, porque recordemos, el Constitucional no ha dicho esto no me interesa. Ya ha dicho agote las otras vías primero, te queda, ¿no?, todavía 3 casillas para llegar al Constitucional. O sea que sí, intenta seguir las casillas que te quedan y luego, si no, hablamos, ¿no? Aún así, yo creo que hay una cosa que hay que dejar muy clara. Los hijos no pueden estar con un maltratador y este hombre está condenado por maltrato. Esos son 2 hechos que yo creo que no podemos discutir. Y si las leyes fueran más protectoras para los menores también en España, no tendríamos que llegar a estos absurdos que se pierden entre, pues eso, las grietas de la burocracia y una ley que no siempre... Un hombre condenado, María, pero que lo niega todo. Él dice, Ya, bueno, tuve que aceptar en su día esa sentencia, bueno, sí, pero yo no soy un maltratador. Pero aceptar esa sentencia, si no eres un maltratador, pues hombre, se me hace complicado. Él está condenado por maltrato, eso es lo único que es absolutamente cierto. Y yo estoy de acuerdo con Juan lo que acaba de decir, es decir, esto nos pone frente al espejo, ¿no? Todavía nos faltan muchísimas herramientas para luchar contra esta lacra que es el terrorismo machista. No puede ser que los niños, que los menores, que haya maltratadores condenados, digo condenados,
que gocen de un régimen de visitas o a los que se les dé la custodia, que sean los jueces, ¿no?, con criterios objetivos, pero también subjetivos, los que en cada caso decidan, ¿no?, aplicar un criterio o aplicar otro, porque yo creo que automáticamente a un maltratador que está condenado por maltrato se le tiene que retirar la custodia de los hijos. Entonces yo creo que la posición de Juana, efectivamente, como tú muy bien decías, al margen de la legalidad, cualquiera que somos padres entendemos perfectamente el drama de una madre que tiene que entregar a una persona que ha sido condenada pues a sus hijos, habiendo ya solo en este año 6 niños muertos en manos precisamente de sus maltratadores. Entonces es un tema dramático. Yo que casos como este de problemas con la custodia y con la localización de cada una de las partes de una relación matrimonial no es la primera vez que ocurre en España, son frecuentes, ¿no?, y casi todos con unos tintes bastante trágicos, ¿no? Lo que cualifica este caso concreto es que hay una condena en uno de los cónyuges por maltrato, ¿no? Por lo cual nos enfrentamos a una complicación desde el punto de vista jurídico, pero también una complicación desde el punto de vista social, porque da la casualidad, antes se ha referido mi compañera que se había aprobado el pacto contra la violencia de género. Es que los maltratadores se casan y los maltratadores tienen hijos. Claro, parece que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero es una realidad social, que los maltratadores llegan a casarse y luego llegan a tener hijos y conviven durante un tiempo hasta que a lo mejor se produce un acontecimiento trágico, luctuoso, que hace que los demás nos movilicemos. Pero con esta realidad vivimos. Aquí se da otra circunstancia. ¿Los maltratadores tienen derecho a ver a sus hijos? Aparentemente, según las legislaciones y según lo interpreten cada juez, pues sí. Pero es más, un maltratador tiene derecho a tener un hijo. De hecho, los tienen. O sea, los maltratadores tienen hijos. En el momento que un maltratador tiene un hijo, ya se está generando ahí una relación diabólica entre los miembros de esa unidad familiar. Porque ¿qué hace la madre? Luego está con el padre, no está con el padre, va de viaje, no está de viaje. Aquí se da otra circunstancia, y es que se trata de un matrimonio mixto. Con lo cual entra en juego algo que me parece muy inteligente que ha planteado Juanlu, y es en una situación social en donde las fronteras están prácticamente banalizadas y todos se casan, nos casamos con parejas de un país, de otro, ante hechos tan graves que no solamente son españoles, sino que ocurren también en Italia, en Alemania, en Polonia, en Francia. Me refiero al maltrato, a la violencia de género. Habría que avanzar más en la unificación del derecho civil europea en estos temas y en una colaboración judicial más intensa. Probablemente algunos de los problemas que se dan concretamente en este caso es porque no ha habido ni la colaboración ni, digamos, la permeabilidad necesaria entre el derecho italiano y el derecho español para que este tipo de cosas no ocurran. Porque al final la frontera muchas veces difumina la fuerza que puede tener el derecho contra unas situaciones que deberíamos estar todos en contra de ellas. Y por tanto, italianos, franceses, suizos, alemanes, todos, en este caso, en un espacio de unidad política como es Europa, deberíamos tener mejor legislación y mejor política para luchar contra esto. Paco, tú siempre recuerdas lo de soy un hombre de derecho, hay que desobedecer la ley. En este caso todos apoyamos a Juana porque, a pesar de que desobedecer la ley, incluso el presidente. Es un tema jurídicamente muy complicado, ¿no? Si fuera tan sencillo, hay el choque de dos derechos, el derecho nacional, el derecho italiano. Ella se va de Italia y se lleva a los hijos legítimamente porque no dice que se vaya a ir, simplemente puede irse de vacaciones con ellos y luego no vuelve a Italia, ¿no? Donde una cosa sobrevenida es que la condena se produce antes de que ella tenga el segundo hijo. Es decir, ella vuelve unos años después con la que es su pareja, con lo cual, una vez que has vuelto con tu pareja... No, eso no invalida nada. Bueno, eso no invalida nada, Paco. Va a haber otro episodio que te está viendo mucha gente por la tele, porque aparentemente él le Bueno, promete que ya no es se un iba a tema, oye, comportar de es un esa tema muy manera. delicado, Juanlu, Ya lo sé. Es decir, o me dejáis hablar o habláis solo vosotros, Vale, te dejo Es decir, es un tema muy delicado. No quiero hacer un Si fuego fuera con el otro tema, no me importa que me interrompáis, pero es un tema muy delicado, Tienes ¿no? razón. Y entonces a mí me hace una pregunta y yo te digo lo que pasa. En el momento en que ella vuelve con su pareja y vuelve a tener un hijo, se supone que ya no hay malos tratos y que lo ha pasado, pasado está, que además no ha Pero sido en se Italia. repiten esos malos Espera un momento, pero no hay ninguna denuncia. Es decir, el Pero da problema, igual. bueno, pero estamos hablando de la legislación italiana. Ya, es decir, eso pasa en Italia. Y ella en Italia, que es un Estado que no es Zimbabue, que es un Estado de la Unión Europea y democráticamente, como mínimo, está como nosotros, dicho con ironía, ella no presenta ninguna denuncia, ni lo dice, ni hace nada. Que seguro que por la presión que tiene, pobrecita, si yo no me pongo al lado de él, simplemente tú me preguntas, yo te digo lo que está sucediendo, ¿no? Y en ese procedimiento, además, la juez que decide es una mujer.
afortunadamente, gracias a Dios, es un hombre. Por tanto, para que veáis la complejidad del tema, no es un caso que se produzca entre una pareja de españoles, ¿no? Entonces tú no puedes pasar del derecho. Me contaba uno de los abogados que hay un caso que llevó de un ciudadano suizo y una mujer española, que al final los tribunales dictaron a favor de la ciudadana española e impidieron que los niños fueran a Suiza, que también es otro estado democrático, ¿no? Por tanto, vamos a ver si se consigue jurídicamente que ella, y se entre en el fondo de la cuestión, porque lo más importante entre nosotros no es ni ella ni él, a mí me importan un pepino. Vamos a buscar más luz, intentamos buscar más luz sobre este asunto, hablando con Miguel Lorente, que es delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Señor Lorente, buenas noches. Hola, buenas noches. La actuación de Juana Rivas escondiéndose, ¿esa acción es una acción normal? Bueno, es una acción bastante frecuente cuando hablamos de violencia de género y es una acción que, como vemos, tiene un sentido humano. Es decir, el apoyo social que hay alrededor de la decisión que ha tomado quiere decir que muchas personas harían lo mismo que ella ha hecho. Cuando uno vive la violencia de género, tenemos que ser conscientes de que el 70% de las víctimas de violencia de género salen a través de la separación, no a través de la denuncia, y la primera medida que hacen es huir del maltratador. Por eso, en nuestra legislación y en todas las legislaciones prácticamente de cualquier país existen las casas de acogida. Esa fue una de las primeras medidas que se pusieron para que las mujeres pudieran acudir con sus hijos y salir del maltrato. Luego, no hay que analizar la decisión, digamos, descontextualizándola de las circunstancias que han dado lugar a ella. Alguien podría pensar que podríamos estar ante el caso de una madre que intenta aprovecharse de sus hijos en este caso. Bueno, ese es el problema, que estamos ante una percepción construida sobre unas referencias machistas, porque la cultura siempre se ha construido sobre ese criterio que los hombres han considerado que es el idóneo para toda la sociedad y que juega con mitos. El mito de la mujer perversa, que todavía en nuestro país habla de que el 80% de las denuncias son falsas, cuando la Fiscalía hace referencia en sus estudios a que realmente representan el 0,018%, y luego el otro mito, el mito de que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre, ¿no? Yo creo que si entendiéramos y analizáramos en qué se puede beneficiar una madre al llevar a cabo una conducta, veríamos que no tiene sentido el planteamiento, porque en cualquier caso, se separara o no, iba a educar y a cuidar a sus hijos. Entonces, el beneficio de la mujer no puede ser, como se plantea, el hacerle daño al hombre. Eso es una falacia, eso es una construcción que se basa en un mito y que se alimenta jugando con toda la percepción histórica sobre esa idea de la Eva perversa que nos echó del paraíso y que todas las culturas lo han cultivado de una manera u otra. Entendemos, no sé si usted también, que Juana sí debe presentarse esta semana en esa cita que tiene en los juzgados. Sí, la única solución que tiene la situación que se ha planteado es la solución de la justicia. Lo que tenemos que pensar es que la justicia esté a la altura de las circunstancias. Cuando la justicia responde a veces de una manera lejana a la realidad de la violencia de género, nos encontramos con resultados como que el año pasado el 36% de las mujeres asesinadas habían puesto una denuncia previa. Quiere decir que la justicia no estuvo a la altura de las circunstancias. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la justicia responda no respondiendo, leyendo la literalidad del derecho, que eso lo puede hacer cualquiera, sino analizando con todos los equipos y con todos los medios que tiene a su alcance cuáles son las circunstancias para que el derecho se convierta en justicia. ¿Y cuál es la solución? Porque acabamos de hablar, señor Lorente, hace solo unos minutos. La legislación no es lo suficientemente permeable, digamos, a otros países europeos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que hay que cambiar la ley? ¿Qué hacemos? No, hay que analizar las circunstancias con la ley que tenemos y tenemos margen. Se ha hecho referencia al caso de Suiza y en este caso no hace falta que haya una denuncia previa. En el momento que haya referencia a un posible delito que suponga un riesgo para los menores, hasta el propio convenio de la Haya, un convenio de hace 37 años, recoge que si la decisión de su aplicación automática conlleva un riesgo o un mal para los menores, debe analizarse las circunstancias. Y lo que habría que hacer en este caso es ver si realmente hay una situación de violencia de
género como se plantea, estudiando la situación de Juana, estudiando la situación de los niños y estudiando la situación también del presunto o posible agresor. Un hombre que hace unos días, el miércoles pasado, el titular de La Razón lo recogía muy claro, es decir, voy a arruinarte la vida, tengo dinero, lo voy a hacer con abogados. Es decir, hay que analizar esas circunstancias y a raíz de ese análisis tomar decisiones en justicia. Decía yo al comienzo que buscábamos luz, algo de luz hemos encontrado. Gracias, señor Lorente, por sus respuestas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo, buenas noches. Os pido solamente un titular y os recuerdo que ponemos en marcha el cronómetro y que si es un titular hablamos de 60 segundos, es decir, que no os podéis pasar, Antonio, que todavía tú no has intervenido. No pasa nada, yo creo que nadie comprendería que un pederasta, después de cumplir su condena, volviera, por ejemplo, a dar clase a niños, igual que un maltratador no puede volver a ver a sus hijos cuando la madre huye, porque estamos hablando de que la madre huye con sus hijos. Yo creo que eso es motivo más que suficiente para que el riesgo de que esos hijos vuelvan con la madre, con el padre, que son víctimas de violencia de género, porque está reconocido que los hijos de una mujer maltratada son también víctimas, no pueden volver con el padre. Yo creo que eso debería quedar claro y tiene que ser regulado para que no vuelva a ocurrir. Es verdad que en este caso estamos diciendo, Carmen, que el padre insiste en su inocencia, se ha quedado en España para intentar llegar a un acuerdo. Titular. Utilizar a los niños para hacer daño a la madre también es violencia de género y también es maltrato, y eso lo hacen muchos hombres. En cuanto a los niños, que evidentemente son lo importante aquí, están los informes forenses que dicen que no quieren separarse de la madre y que no quieren irse con el padre y que con el padre vivían en una situación de angustia por el bienestar de la madre. Y lo que sí quiero destacar es que decían antes que la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias, pero ni la sociedad ni la política estamos a esa altura de las circunstancias. Le estamos fallando a esos niños. Por ejemplo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sí que contempla la protección de víctimas en situaciones de sustracción internacional por violencia de género, pero como vamos tarde, pues estamos fallando. Bueno, por ir a la legislación se ha modificado y yo sí creo que la sociedad en este caso está con Juana. Han sido muchísimas, ¿no?, las muestras de apoyo que ha recibido Juana por parte de la sociedad a través de las redes sociales y de otros muchos medios. Juana es así de claro, está desobedeciendo y la sociedad está de acuerdo con esa desobediencia. Está diciéndole, te entendemos porque esta ley que hay, esta forma de funcionar que hay no es justa. Porque estamos entendiendo todos de pronto que un maltratador no puede ser un buen padre en el mismo núcleo familiar donde se han producido los maltratos. Yo solo pediría una cosa: no depositemos la responsabilidad de lo que pase sobre Juana Rivas. No depositemos la responsabilidad de lo que pase sobre si Juana Rivas ha denunciado o no ha denunciado, sobre si Juana Rivas se presenta o no se presenta, si comete un error legal o acierta en su estrategia. No esperemos a que Juana Rivas tome las buenas decisiones. La ministra de Igualdad, que para eso la tenemos, el ministro de Justicia, que para eso lo tenemos, que hablen con Italia y que le pongan una solución internacional pactada que no sea, de nuevo, depositar toda la responsabilidad de lo que le pase a la mujer maltratada. Y el presidente del Gobierno, Paco, que decíamos, en este caso, de alguna forma, él también se ha puesto de parte de Juana Rivas, desoyendo la ley, lo que yo te decía al comienzo. Sí, pero claro, la ley es la ley, es decir, a mí puede no gustarme la ley, porque ese criterio entonces lo tenemos que aplicar siempre, cuando no nos guste la ley, cuando la aplicamos, porque será un maltratador, yo ni lo conozco, siempre te hago un análisis, ¿no? Pero hemos dicho, y se ha dicho mucho, la reinserción, es decir, que no pueden haber penas perpetuas. Entonces, en este caso, supongamos que esa persona efectivamente un día maltrató, como ha sido condenada a su mujer, ¿no? Y a partir de ahí ya no tiene derecho a tener hijos, ya no tiene derecho a volver a ver a sus hijos, puede tener, es que yo lo pregunto como sociedad, planteémoslo, un etarra sí puede ser reinsertado, ¿no? Es decir, un ladrón puede ser reinsertado, ¿sí? Es que no lo sé. Yo digo, no soy tan listo, no me gustaría ser tan listo. Y es un tema muy complicado, ¿no? Buscábamos un titular, os recuerdo, solamente un minuto. Sí, no, pues ya te he contestado. María. No, yo sinceramente creo que se llega tarde, como siempre, a todo. Estoy de acuerdo con algo que decía Carmen, es decir, en ese pacto contra la violencia machista, una de las medidas precisamente es, en el caso de sustracciones internacionales, que se modifique legislativamente en favor de las víctimas. Lógicamente, si este pacto ya se hubiese desarrollado,
no tendríamos este caso encima de la mesa. Lo mismo que el tema de la custodia y el régimen de visitas. Yo creo que son cuestiones que necesita, y el Gobierno yo creo que lo tiene además así previsto, desarrollar ese pacto en el menor tiempo posible, porque es que ya solo en los 6 primeros meses de este año llevamos más mujeres asesinadas que todo el año pasado juntos. En cualquier caso, eso llegará, como decía Carmen, también tarde, porque Juana necesita una solución ya mismo. Esta misma semana decisiva para ella, decisiva para sus hijos, a ver qué es lo que sucede y si Juana se presenta o no en los juzgados. Cambiamos de tema.